comunión de su Santo Espíritu, y su palabra dice así: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Padre, gracias. Te doy gracias, Señor, por esta tu palabra. Enséñanos en esta noche, porque queremos, Señor, que sea su palabra hablándonos a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Que no sea mis pensamientos, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo dándonos a entender lo que hay en esta palabra. Amén, amén y amén. Tomen asiento. Bueno, muchas veces hemos hablado de Daniel y de lo que estuvo en el foso de los leones, y es una historia que prácticamente como que no la sabemos. Amén. Pero hay cosas acá que debemos nosotros darnos cuenta que Daniel es uno de los líderes más completos. Amén. Daniel es uno de los líderes más completos que nosotros muchas veces hablado de Elías, de Moisés, de Isaías, que fueron muy usados por el Altísimo en sus tiempos. Pero la vida de Daniel es impresionante, porque él oraba por la libertad de su pueblo y no por la de él. La vida de Daniel es más completa para modelar o para seguir a un líder. Amén. Un ejemplo muy grande que él nos da como líder, como siervo de Dios, como él nos enseña de cómo nosotros debemos orar. La oración de él siempre era orando por el prójimo, orando por el pueblo. No se preocupaba de él. ¿Sabe? Cuando nosotros no nos preocupamos de lo nuestro, sino que oramos por lo del resto, Dios se preocupa de lo nuestro. Es más fácil, hermano, cuando usted está orando por el pueblo, por la nación, por cosas que están pasando, que Dios obre, es más fácil que lo suyo se solucione. Pero muchas veces nos aferramos a lo nuestro y oramos por lo nuestro y oramos por lo nuestro y no miramos allá. El ejemplo más grande nos lo dejó Jesucristo. Si usted va a la Biblia, no va a encontrar que él nunca oró por él. Amén. Al final de su carrera, al final fue que le dijo al Señor, al Padre, que le ayudara a pasar esa última copa. Pero diariamente él oraba por los demás. Diariamente él oraba por ganar almas. Diariamente estaba ministrando. Él no se preocupaba por sí mismo. Dios se preocupaba de él. Amén. Es tan importante lo que nos enseña Daniel. Daniel nos enseña muchas cosas. Y en lo que nosotros estamos llevando aquí, vemos nosotros que él está atravesando un proceso. Él está atravesando algo difícil. Él está pasando por un proceso verdaderamente fuerte. Amén. Porque la envidia era tan grande en él. ¿A qué se debía la envidia a Daniel? Se debía a que él había superado a los mismos de ese pueblo, de ese reino. Y Daniel estaba incrustado ahí entre uno de los mejores del reino. Amén. Lo vamos a ver en la misma palabra lo que dice, bendito sea el Señor. En el capítulo 6, versículo 1 dice lo siguiente: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas
que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. Daniel era uno a quien los sátrapas tenían que darle cuenta de todas las cosas para que el rey no sea perjudicado. Vemos nosotros que Daniel estaba metido en un puesto, en un lugar a donde muchos lo envidiaban. Y los que más lo envidiaban a él eran toda la cúpula que el rey había puesto a dirigir al reino. Los 120 sátrapas y los otros 2 gobernadores le tenían mucha envidia. Y ellos comenzaban a darse cuenta que el rey tenía mucho aprecio a Daniel. Había algo que Daniel lo superaba a ellos, que la misma Biblia dice que Daniel tenía un espíritu superior. O sea, en Daniel moraba el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios lo guiaba a él a hacer bien las cosas. Y esto había llamado mucho la atención del rey, que el rey tenía en sus pensamientos ponerlo sobre todo. Y por eso venía la envidia de todos. Será normal, hermanos, que por hacer el bien nos persigan, que por hacer el bien nos odien, que por hacer el bien nos discriminen. ¿Será normal eso? Yo creo que no. Daniel estaba siendo procesado para hacer el bien. Dios lo estaba procesando a Daniel en todo esto para hacer el bien. Fíjense que comienzan a planificar ellos cómo derribarlo, cómo derrotarlo, cómo sacarlo de en medio de ellos. Y ellos descubren algo. Ellos descubren que Daniel era un hombre de una fe. Que era Daniel, tenía un Dios al cual él le era fiel. Y que Daniel por nada de la vida iba a dejar su fe ni su fidelidad a Dios. Y ellos se habían dado cuenta que esta fe y esta fidelidad a Dios estaba en la oración. Él oraba. Y esto lo habían descubierto ellos y habían hallado que Daniel era un hombre muy fiel. A tal punto de que ellos hacen un edicto, pero ellos sabían que el edicto en sí no lo iba a afectar a Daniel de la manera en que ellos pensaban hacerlo, sino que el edicto estaba hecho con un propósito de que Daniel, con ese edicto, él iba a continuar igual. O sea, era la única forma como lo podían a él destruirlo. En que el edicto era de que por el lapso de un cierto tiempo no tenía nadie que adorar a ningún Dios, solamente adorarlo al Dios que ellos tenían. Y sabían ellos que Daniel era fiel a su Dios y que Daniel no iba a quebrantar su fe, que nada lo iba a cambiar, bendito sea el Señor. Ellos sabían de eso, bendito Dios. Siempre habrá personas a las cuales le vamos a caer mal. Amén. Hay 3 cosas por las cuales nosotros podemos caerle mal a muchas personas. Primeramente porque no tienen a Cristo en su vida. Le vamos a caer mal. La forma como hablamos, como nos expresamos. Y son muchas las cosas por las cuales le vamos a caer mal a ellos porque ellos no tienen a Cristo. Y hay una frase de mucha gente, yo soy católico. Y muchas veces los mismos cristianos, yo tengo una amiga, tengo un amigo y yo soy católico. Yo tengo muchas amistades, yo no digo que son católicos. Yo siempre los declaro que son de Cristo. Gloria a Dios. Siempre los declaro. Amén. ¿Y qué sucede? Que hay 3 motivos por los cuales nos odian. Les caemos mal a muchas personas. Es primeramente porque no tienen a Cristo en su vida. Segundo, porque están plagados de demonios. Mire, están plagados de demonios. Y muchas veces el mismo cristiano hasta los defiende y dice, no, ¿qué manera que es? Si es una buena persona, esto que no, están plagados de demonios porque no aceptan la palabra. Y por cuanto no aceptan la palabra, no nos aceptan a nosotros que tenemos, nos aceptan hasta ciertos límites. Pero más allá de ese límite, no nos aceptan. Amén. ¿Por qué? Porque hay demonios en ellos que no les interesa que ellos entren en más intimidad con nosotros porque van a ser derrotados. Bendito sea el Señor. Allá usted con lo suyo y yo con lo mío, ¿sabes decir? Así dice. Allá usted con lo suyo, yo con lo mío. Y esa pared que la ponen ellos
Bendito sea el Señor. Tercero puede ser también porque se sienten intimidados porque nosotros los superamos a ellos en lo espiritual. Amén. Ellos pueden sentirse intimidados, sentirse mal porque nosotros los superamos en el área espiritual. Amén. Porque como espirituales que somos nosotros tenemos un pensamiento diferente. Amén. Y eso les molesta a muchas personas. Entonces Daniel, el enemigo de Daniel estaba conspirando contra él. Pero esto que estaba conspirando, y ellos buscaron la forma, hicieron, hay una sola ocasión que podemos hacerle daño a él, es mediante a su fidelidad. Porque dice que Daniel era fiel a Dios. Fiel en su tiempo que él oraba todos los días. Él era fiel. Él tenía un solo Dios y nada lo iba a cambiar a él. Nada lo iba a cambiar a él de dejar de orar a su Dios por estar postrándose a otro Dios. Entonces por eso ellos hacen este edicto, para que en este espacio, en este tiempo, nadie adore a ningún Dios, solamente al Dios de ese reino. Pero ellos sabían de que esto Daniel lo iba a quebrantar. ¿Por qué lo iba a quebrantar? En el sentido de que Daniel no iba a orar a ese Dios, sino a su Dios. Y ahí lo cogían a él y lo inculcaban en el problema que ellos querían. Y hicieron esta petición. En el capítulo 6, versículo 7 dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgue un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Dice que firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. El rey lo firmó. Se apresuró en hacerlo porque él tenía a Daniel y de pronto se le fue de que Daniel era hebreo y que él tenía un Dios a quien adoraba. A él se le fue todo el asunto y dice que apresuradamente lo firmó. Pero cuando Daniel se enteró de todo esto, él no se escondió. Él no desistió. Bueno, ya no voy a orar porque voy a tener que hacer esto. Él no desistió. Miren, tenía un cargo alto, un cargo muy alto. Era el tercer hombre en el reino. Daniel era el tercer hombre en el reino. Los tres hombres más fuertes del reino eran los tres gobernadores. Y Daniel era uno de ellos. O sea, tenía un alto cargo. Y muchas veces nos pasa esto, que cuando tenemos esos altos cargos, y a veces en esos altos cargos tenemos también buenos sueldos, amén, en este tiempo, y cuando nos pasan ciertas cosas así, nosotros preferimos el sueldo y preferimos el cargo y negamos a Dios. En una ocasión, un amigo, en el momento del lunch, cuando en el descanso del mediodía iban todos a lonchar, cuando él estaba ahí, le gustaba hablarle de la palabra a los demás mientras estábamos ahí comiendo. Y un día el jefe lo vio y le hizo un llamado de atención. Aquí no vengas a hablar de eso. ¿Sí? Si tú lo vuelves a hacer, te vas. Así que él se quedó trémulo, mudo. Y me vino a contar el asunto y me dice: pastor, ¿y qué hago? Lo que tienes que hacer es, si ya comenzaste, lo que has comenzado no lo puedes dejar a medio camino. Porque me van a votar. Si fíjense, dejamos de predicar, dejamos de hablar de Cristo. Entonces mejor nunca hubieras hablado, mejor te hubieras quedado callado. Dejamos de hablar. ¿Por qué lo dejamos de hacer? Porque estamos amenazados que si lo volvemos a hacer, nos van a votar del trabajo. ¿Dónde está tu fe? Le dije. Ahora estás poniendo a parar tu fe. Si verdaderamente eres un verdadero cristiano, amas a Dios, te comprometiste a hablarles a ellos y ahora el jefe, el supervisor te amenazó con esto, ahora en ti está la decisión. ¿En quién está tu fe? ¿Cuál es el Dios que tú profesas? ¿Sabes que él dejó de hacerlo por un espacio de tiempo para que el supervisor no lo vigile tanto?
Ya cuando el supervisor dejó de vigilarlo, él comenzó a hablar. Pero como los demás sabían lo que el profesor le había dicho, le fueron y le dijeron a él, terminaron botándolo del trabajo. Y un día viene y me dice, pastor, me pasó esto. ¿Y qué pasó ahora? ¿Dónde está tu fe? Dobla tu rodilla y ora y clámale a Dios, porque tú has salido de un lugar de trabajo, no porque has hecho algo malo, no porque has robado, sino porque has predicado la palabra de Dios. Entonces tú tienes el respaldo de Dios, la aprobación de Dios para un nuevo trabajo, no te preocupes. Y le faltaba solamente llorar. Miren, y muchas veces decimos que somos hijos de Dios, hablamos de que somos cristianos, pero más temor le tenemos al hombre que a Dios. Y pasó el tiempo y luego tuvo otro trabajo, y cuando se encontró conmigo me dijo, pastor, estoy trabajando acá. ¿Te das cuenta? Le dije. Estabas asustado. Tal vez Dios te quiere sacar de ese lugar porque no es el lugar correcto. Y así pasa con muchos cristianos. Daniel nos da un ejemplo. Él tenía un cargo muy alto, muy elevado dentro del reino. Era el tercer hombre del reino. Era un gobernador de un reino, no de una ciudad ni de un país, de un reino. Y cuando pasó esta circunstancia difícil de él, en la cual prácticamente estaba amenazado, porque si él lo hacía, le esperaba el foso de los leones. ¿Qué representaba el foso de los leones? Muerte. ¿Y qué representaba para Daniel el no orar? Muerte espiritual. Amén. O sea, si él no oraba, él se secaba. Había muerte espiritual en él. Lo estaba negando a Dios. Y si él oraba, le esperaba el foso de los leones, muerte. Pero yo prefiero morir con Cristo, hermano. Prefiero morir en mi causa, en mi fe, con mi Dios. Y eso fue lo que pasó con Daniel. Por eso que Daniel no dejó de seguir orando. Porque él vio que por cualquier lado había muerte. Amén. Por el lado del foso de los leones había muerte física y espiritual. Amén. Y por el otro lado había muerte. Porque un cristiano cuando deja de orar, hermano, se seca y no produce. Porque la oración es la comunicación eterna con Dios. Amén. Pero él tuvo una decisión de seguir orando. Vemos nosotros por la palabra, bendito sea el Señor. También sabía que estaba siendo, con esto, estaba siendo procesado. Pero él también sabía que no estaba abandonado. Amén. Y muchas veces nos pasa esos casos que estamos pasando ciertos procesos. Hermano, en nuestras vidas pasaremos muchos procesos, pero después de cada proceso, hermano, vamos a ser beneficiados con Dios. Vamos a ser bendecidos. En todo proceso que estemos pasando, no estamos abandonados. Amén. Amén. Gloria a Dios. No estamos abandonados. Abandonados estaríamos si dejamos de orar. Bendito sea Dios. Y dice que cuando Daniel supo de este edicto que había sido firmado, él continuó su vida cotidiana. Él no menguó, él no retrocedió. Él dice que siguió su vida y entró a su casa. Y abriendo las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué era lo que hacía? Dice, como solía hacer antes. ¿Qué era lo que hacía antes? Daba gracias a Dios. ¿Qué era lo que hacía antes? Que oraba. Pero ahora él intensificó la oración, porque ahora no lo hacía una vez, sino 3 veces. No, para que lo vean. Porque estaba pasando una prueba fuerte. La oración a usted lo fortalece. La oración a usted lo hace ver el problema más fácil, puede ser. Porque la oración a usted lo hace como un gigante. La oración lo conduce a Dios. La oración lo apega más a Dios. Y el Espíritu Santo lo fortalece tanto a usted que usted siente que el asunto está solucionado. Pero sin oración usted se debilita. Si usted no ora, se debilita. Si usted no ora, le entra pánico, le entra miedo, y ahora el foso de los leones me espera. Hermano, él tuvo que intensificar su oración, hacerla 3 veces más.
Ahora, mañana, tarde y noche, porque él sabía lo que estaba pasando. Y él sabía, por la oración que estaba llevando ahora, le esperaba el foso de los leones. O sea, él quería que Dios lo fortalezca, que Dios responda a su fe. Amén. ¿Usted quiere que Dios le responda a su fe? Tiene que orar, intensificar la oración. Amén. Meterle más. Pero muchas veces nosotros cuando pasamos ciertas pruebas nos debilitamos. Amén. Nos debilitamos porque el enemigo siempre va a estar buscando alguna cosa para debilitarlo. Si sabe que mientras entramos a los secretos con Dios, hay dos cosas que pasan. Mientras estamos en el secreto con Dios, hay dos cosas que pasan. En la una, estamos siendo procesados y vistos por alguien. Y en la otra, estamos siendo vistos por esa persona. ¿Qué es lo que hacemos? Amén. Cuando estamos orando desde los cielos, estamos siendo observados por Dios. Amén. Y cuando oramos en la tierra, Satanás está viendo la acción que usted está haciendo. Son dos cosas que nos pasan. Dos observadores tenemos mientras oramos. Amén. Dios nos observa y Satanás también nos observa. Así que siempre estamos siendo observados. Satanás está viendo qué es lo que estamos haciendo, qué acción vamos a tomar. Y más, Dios está viendo lo que estás haciendo para bendecirte. Amén. Dios está viendo. Miren, mientras él pasaba todo esto, él estaba siendo procesado y Dios estaba allá en los cielos dictaminando lo que iba a hacer a favor de él. ¿Sabes? Yo cuando estaba leyendo todo esto, yo miraba y veía. Él intensificó la oración y pasó algo muy extraordinario. Dice que Dios envió algo. Vamos a ver primeramente en Daniel 6:13 lo que dice. Daniel 6, versículo 3. Entonces respondieron y dijeron delante del rey. Estos fueron los que armaron el edicto. Daniel es uno de los hijos de los cautivos de Judá. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, no se enojó, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librar. Mire, el rey se sintió triste. Él quiso librarlo a Daniel, pero no podía porque estaban los acusadores ahí. Había firmado, había puesto su anillo. Eso no podía ser revocado. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, el acusador estaba ahí. Ellos armaron un edicto que sabía que Daniel no lo iba a quebrantar. Amén. Daniel no iba a quebrantarlo. Daniel iba a seguir normal su vida como la acostumbraba a hacer, a orar a su Dios. Nosotros no podemos cambiar, hermano. Yo he visto muchos que, siendo cristianos por muchos años, han abandonado las filas y luego se han convertido a otra secta. ¿Usted cree que eso está bien? Eso es darle la espalda a Dios. Eso es negar a Dios. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Dice que cuando metemos las manos en el arado ya no podemos volver atrás. Tenemos que continuar. Y vemos que ellos estaban ahí mientras el rey trabajaba, mientras el rey veía la forma de cómo este edicto que he hecho, anularlo, no podía porque el enemigo de ellos estaba ahí dispuesto a estar hasta el final para que no se dañe este edicto, o sea, para que el edicto no sea abrogado, o sea, no sea anulado. Bendito sea el Señor. Pero Dios también estaba trabajando, así como el enemigo trabajaba presionándole al rey, Dios estaba trabajando en los cielos. Y miren lo que Dios hace en los cielos, bendito sea Dios. Dice que Dios envió un ángel desde los cielos. Le envió un ángel desde los cielos. Miren, dice que en la mañana se levanta el rey. Versículo 17 vamos a leer.
y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de su príncipe para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey fue al palacio y se acostó. Ayuno ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. O sea, esa noche el rey no durmió, el rey no cenó, el rey no quiso música esa noche. El rey estaba triste por lo que él había firmado un edicto que le estaba haciendo daño a Daniel, al cual él le tenía mucha confianza. Y dice que el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. En el proceso en el cual estemos pasando, Dios tiene preparado un ángel para que te visite y te libre del asunto cual estés atravesando. Amén. Amén. Dios. Mire, aquí lo vemos claramente, que en el proceso que estaba pasando Daniel, y mientras Daniel no quebrantó la ley que él tenía, no quebrantó su fe, Dios estaba procesando en los cielos enviarle un ángel. Pero si Daniel quebrantaba acá y obedecía al rey, al edicto, el ángel no venía. Y muchas veces nos pasa eso, que muchas veces quebrantamos, muchas veces pactamos con Dios, muchas veces le decimos: Señor, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a orar esto, vamos a hacer tal. Y el rato de la hora comenzamos, pero en el camino desmayamos, dejamos, nos olvidamos. En esta semana, la semana pasada comenzamos a hacer ayuno familiar. Yo tengo mi familia, tengo mis hijos, y hemos propuesto hacer ayuno familiar. No le hemos puesto fin, pero le pusimos principio. La semana anterior comenzamos, los miércoles, ayuno familiar. Hoy por la mañana yo le anunciaba a mis hijos: hoy es el día del ayuno familiar. Amén. ¿Cuánto tiempo lo hemos hecho? No le hemos puesto fecha de caducidad. Llegará el momento en que vamos a decir: hasta aquí nomás lo hacemos. Pero por ahora, todos los miércoles tenemos el ayuno familiar. Y nos está dando mucha ayuda. Amén. Ha sido de gran bendición. Entonces hay cosas que nosotros prometemos. A veces comenzamos, o a veces ni las comenzamos, hermano, porque hay un desacuerdo. Puede haber un desacuerdo entre el grupo, pero el desacuerdo será en el que se hable, pero los demás continuamos. Amén. Es que esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. Y Dios tiene misericordia para los fieles. Amén, gloria a Dios. Para que da una palabra y la cumple. Amén. Da una palabra y se para en esa palabra, aunque los demás digan no, Él hace lo que se habían propuesto hacer. Amén. Y eso es lo que Daniel había propuesto en su corazón: no quebrantar la ley con Dios. Él le venía orando por el pueblo, porque el pueblo estaba en esclavitud. Él ya había alcanzado un nivel, pero él no se... Es que muchas veces nosotros los cristianos, hermanos, cuando alcanzamos un cierto nivel, hasta nos olvidamos de Dios. Muchos dicen: no, amén. ¿Sí? Si a usted le estuviera llegando un cheque de $3,000 todos los meses, imagínense que a usted le estuviera llegando un cheque de $3,000 todos los meses. En los Estados Unidos, cuando alguien se saca la lotería de un momento a otro, ellos pactan, o quiere todo o quiere mensual, ¿tú me entiendes? Entonces todos los meses le llega un cheque a veces, porque pactan así que mejor le den una mensualidad. A veces le dan $6,000, $10,000, bueno, de acuerdo al premio que haya ganado. Pero cuando nosotros no lo tenemos, decimos: no, yo no haría eso. Lo primero que se olvida es de dar el diezmo. Eso pasa en muchas iglesias, eso pasa en muchos pueblos de Dios.
que cuando no tienen la bendición, están hora y hora y hora, y cuando llega la abundancia, se saben olvidar de Dios. ¿En qué sentido? Ya no oran con la frecuencia que lo hacían antes. Ya no se reúnen en la iglesia como lo hacían antes. Ya no están como antes sometidos en lo espiritual. ¿Comprenden? Bajan la guardia. Y cuando nosotros bajamos la guardia, el enemigo nos arremete. Amén. Por eso es que tenemos que cada día más bien ir aumentando, afirmándonos, no menguando. Amén. Hay mucha gente que, yo he conocido a mucha gente, hermano, mucha gente he conocido que cuando han estado quebrados prácticamente, han estado, hasta los días que no hay culto querían que se abra la iglesia. Hasta los días que no se atiende a nadie querían estar en la iglesia ayunando y orando. Pero cuando las cosas le fluyeron, desaparecieron. Oiga, hermano, eran tan puntuales, toda la familia venía, era un gozo. Pasaron los meses, y de pronto la bendición se le abrió a él de una manera tan linda, comenzó a menguar hasta que desapareció. Que hasta el día de hoy lo veo. Y eso pasa. Por eso cuando yo escucho, hermano, no, yo no. Hermano, nunca digamos no. Más bien digamos, sí, Señor, acepto tu consejo, porque esto me puede pasar a mí. ¿Usted cree que Satanás desde un comienzo, cuando fue creado, él quiso ser un Dios? No, eso le entró después. Después le entró. Cuando él adquirió todo lo que Dios le dio autoridad sobre todo lo que era la alabanza. Y cuando él adquirió ese nivel, su mentalidad cambió. Y eso pasa. Por eso, hermano, es tan necesario estar siempre sumergido en esa oración, en esa fidelidad y en esa humildad a Dios. Y no cambiar. Yo le pido cada día a Dios que me ayude. Tantos años han pasado, hermano, y que al final uno resbale y se pegue un suelazo. Es duro. Por eso nunca tenemos que descuidarnos de nuestra vida espiritual, por muy grande que sea el proceso que nos toque pasar, porque siempre van a haber procesos, siempre van a haber tiempos donde todo está bonito y de repente en él aparece algo. Amén. Pero que nada nos baje del nivel en que estamos, que siempre estemos apoyándonos en Dios. Daniel tenía algo, hermano, algo tan importante y tan especial, que en él brillaba una luz. Porque cuando nosotros estamos metidos en el Señor, la luz de Dios está con nosotros. Amén. Y donde está la luz, las tinieblas huyen. Donde hay luz, Él está derrotado, el enemigo está derrotado. ¿Usted cómo va a adquirir esa luz? Estando sometido al Señor. Y créalo por fe. Si usted es una persona de oración, si usted es una persona de luz, si usted es una persona de palabra, si usted es una persona de fe, Jesús está con usted. Eso tiene que creerlo, no tiene que esperar verlo, creerlo que está con usted. Amén. Y el enemigo estará siempre derrotado. Y esto era lo que había en Daniel. ¿Por qué? Por su fidelidad en la oración a Dios. Daniel sabía quién era Dios. ¿Cómo lo llegó a conocer de quién era Dios? Por su oración. Porque cuando nosotros oramos tenemos siempre, hermanos, cosas sobrenaturales que experimentamos. Daniel conocía a Dios porque oraba 3 veces al día. Nunca entró en batallas públicas ni mantuvo su batalla la mantuvo en su rodilla, y de allí él siempre la ganó. Quiero decirle, usted nunca entre a pelear con el enemigo en el terreno del enemigo. Pelee en su terreno, en el suyo, que Dios le ha dado. ¿Cuál es el terreno que Dios le ha dado a usted? Su rodilla, su oración, su clamor. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé. ¿Cuándo usted entra en el terreno del enemigo a pelear? Cuando usted, si esa persona habló algo de usted va a hacer un escándalo allá, o va a decirle usted: ¿por qué habló conmigo? ¿Por qué me dijo esto? No, ese es irse al terreno del enemigo, eso es lo que el enemigo quiere.
Amén. Que usted vaya a reclamar, que entre en el terreno enemigo donde usted va a ser derrotado. Si usted va a la palabra, Jesús nunca fue a discutir con nadie. Nunca. Él siempre iba a la presencia de su Padre y Dios le daba la victoria. Cuando alguien se te levante, lo que tú tienes que entrar es en el secreto con Dios. Y ahí en el secreto Dios te va a dar la victoria. Yo recuerdo tanto que en una ocasión, nunca me olvidaré de aquello, un individuo me faltó el respeto. Y yo le oré a Dios y le dije, Señor, yo le oré a Dios fuertemente de todo lo que había pasado y se lo puse en la mano de Dios y oré. Hermano, no pasaron ni 2 ni 3 días, el individuo vino a mí, no podía dormir y venía llorando, el matón, el malo, no podía dormir. Él quería conversarme todo lo que él sentía. Y yo digo, no, tranquilo, no tiene nada que conversarme. En parte no hubiera dejado para saber bien toda la historia que él pasaba toda la noche, no podía dormir. Era atormentado. Pero él sentía que tenía que venir a pedirme perdón, y no solo eso, que yo ponga las manos sobre el león. Y él venía, entre 5 y 6 de la mañana, venía llorando. Amén. El matón venía llorando. Algo increíble que me pasaba. Como yo veo que cuando nosotros nos metemos en el terreno del Señor a pelear la batalla, con nuestra oración a Dios, dejándolo que Él pelee por nosotros, Él nos da la respuesta. Y es lo que pasó con Daniel. Daniel no fue a reclamarle a ellos, ni le cogió odio, ni venganza, ni nada. No discutió con ellos, con lo que habían hecho la trampa, porque ese dicto era una trampa, con la cual querían hacerlo caer a Daniel para sacarlo del puesto del lugar donde estaba Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel no los dejaba hacer cosas malas y perversas, desfalcar al reino. Pero Daniel no peleó con ellos. Dice que Daniel lo que hizo fue entrar a su casa y comenzar a orar. Cuando se te levante algo, el mismo infierno que se te levante, entra en el secreto a orar con Dios. Y vas a ver la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio? Que un ángel vino a visitarlo. Cuando ya Daniel estuvo dentro del foso de los leones, dice Daniel que un ángel fue enviado por Dios. Mi Señor envió un ángel, dice. Un ángel envió al lugar del peligro. Y el ángel lo defendió. Bendito sea Dios. Y dice que mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Amén. Inocente. Por eso, hermano, Daniel lo que hacía era humillarse ante Dios y no ante el hombre. Y vemos nosotros, hermanos, por la palabra lo que dice en el libro de Daniel, capítulo 10. Hay algo muy interesante que habla ahí. Daniel, capítulo 10, versículo 11 dice: y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Quién vino? El ángel, que fue enviado por Dios. ¿Sí ven? Cuando nosotros somos humildes, nos humillamos ante Dios, hermano, no menguamos, permanecemos fieles, Dios va a enviar el ángel. Dios va a enviar su ángel para que nos ayude, para que nos libere, para que nos liberte y para que nos dé victoria. Amén, gloria a Dios. Está clara la palabra. Y muchas veces nosotros cuando tenemos una situación, no es que ella dijo eso, anda diciendo esto, anda diciendo el otro, si yo no lo he hecho, y vamos a la discusión. Perdemos tiempo. Estamos entrando en el terreno del enemigo. Y eso es lo que el enemigo quiere, sacarte de tu confort, sacarte de tu lugar. Amén. Porque él sabe que allá las cosas cambian. Pero tráelo al enemigo a tu terreno. Órale al Señor y deja que Él venga a tu terreno. Lo que me pasó en aquella ocasión. Yo no le fui a reclamar, después yo lo dejé nomás. Y Él tuvo que venir a mi terreno. Y en mi terreno
Él lloraba. En mi terreno me pedía perdón. En mi terreno me decía, pastor, póngame la mano y ore. Y cuando yo le oraba, ya gracias, pastor, ya me siento bien. Y se iba. Por 3 días consecutivos hizo eso. En el tercer día le digo, ¿sabes que este es el último día? Ya no vengas más porque tú ya estás libre de todo eso. Le decreté la palabra que estaba libre de todo eso. Pero 3 vive, hermana, y ahora es mi amigo. Yo no tengo enemigos, ¿cierto? El diablo que es mi enemigo, él quiere ser mi amigo. Amén. Es que, hermano querido, yo he aprendido a pelear la buena batalla de la fe con mis rodillas delante del Señor. ¿Sabe cuándo Dios nos contesta? Cuando usted está orando, cuando nosotros somos impuros, cuando nosotros no hay santidad. Cuando nosotros hay santidad quiere decir obediencia, sujeción a Dios. Esas oraciones son atendidas rápido. Y es lo que había en Daniel: sujeción, obediencia, humildad. O sea que Dios envió su ángel. Dios está dispuesto a hacerlo, no solo con Daniel, porque su palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Él no está viendo a Daniel solamente con él, no, lo quiere hacer con cualquiera. Amén. Con cualquiera que busque, que ame, que sea fiel, que no mengue, que no cambie, que no lo cambie a Dios por nada. A veces lo cambiamos a Dios de una manera tan facilito, a veces, tan fácil. Nos vamos a otras iglesias, nos vamos para allá, nos vamos para allá. No tenemos estabilidad. Somos inestables. Y cuando somos inestables, imagínense si en esos pequeños somos inestables, ¿cuánto más no será si nos llega un proceso fuerte o si viene un ataque del enemigo fuerte? ¿A dónde vamos a estar? Daniel no cambiaba su fe ante nadie. O sea, él se estabilizó en Dios y él tenía su trinchera en su casa. No había templo cerca porque ellos estaban en un lugar donde estaban, ¿qué estaban ellos ahí? Estaban ellos ahí humillados, estaban ahí castigados, ellos estaban ahí retenidos, ellos no tenían libertad. Entonces, como no podía ir al templo que estaba en Jerusalén, él tuvo que hacer su trinchera en su casa. Amén. Y él no la cambió por nada. ¿Por qué? Pero cuando llegó el momento, él siguió entrando a su casa a orar, pero esta vez ya no lo hizo como siempre lo hacía, sino que lo intensificó 3 veces al día. O sea, cuando estemos pasando una prueba difícil, lo que tenemos que hacer es orar más. No desmayar. Amén. No desmayar. No menguar, sino que orar, porque Dios nos dará siempre la victoria. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Daniel se humilló ante Dios y Dios le dio la respuesta. Cuando el ángel vino, le dijo: varón muy amado, mire esto, que venga del cielo y que del cielo venga esa palabra a ti, que te diga: sierva de Dios, eres muy amada. Siervo de Dios, eres muy amado. Mire que lo que usted está haciendo aquí en la tierra, que parece que es poco, porque lo que estaba haciendo Daniel parecía que era poco, pero en los cielos había un estruendo. Había un estruendo tan grande en los cielos. Parece que aquí nada hacemos, hermano. Nuestra oración es tan grande y tan poderosa y tan escuchada por Dios, porque dice que la oración del justo puede mucho. Movió los cielos para que Dios envíe un ángel. Amén. Confiemos en Dios. No nos alejemos de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. La santidad no es algo que uno se lo pone. La santidad es algo que uno lo vive. Y eso es lo que vivió Daniel. Él no manchó su santidad, negando, no. Él continuó adorando a Dios, intensificando su fe, creyendo en que la única salida era con Dios. Amén. Mire que él podía haber negado, él podía haber, bueno, ya el rey hizo esto, él podía haber hecho eso. Pero eso le costaba a él la muerte espiritual. Dejar de orar durante 30 días para Daniel, eso era algo mortal. 30 días sin orar, seco, sin comunicación con Dios. Amén. Daniel prefirió morir a que vivir para ser luego burlado. Amén. Porque los que fueron que les digo se iban a burlar. Y tú no quieras fiel a Dios.
en algo para burlarnos. Amén. Pero seamos fieles a Dios. No desmayemos. Continuemos en lo que hemos trazado. Nos hemos trazado una meta de que un día lo veremos a Él cara a cara. Gloria a Dios, aleluya. Y que nada en esta tierra nos cambie eso. Nada. Nada nos cambie nuestros pensamientos, nuestras ideas. Porque los procesos son fuertes, hermano. No hay proceso que sea suave. Hay procesos fuertes. A veces son económicos, a veces son de salud, a veces son familiares, a veces son de vecindario. Pero son muchos procesos tan fuertes. Pero en todos esos procesos usted no está abandonado. Dios está con usted. Gloria a Dios. Y Dios le dará la victoria. Dios le dará la victoria. Usted no está solo. Dios está con usted. En todo lo que estaba pasando Daniel, Dios estaba presente en todo, estaba observando todo. Dios estaba viendo la posición de Daniel, Dios estaba viendo su fidelidad, si era verdadera. Todo estaba viendo Dios. Y cuando dio la decisión de Daniel, que no le importaba que lo metan al foso de los leones, envió Dios su agua. Amén. Qué maravilloso es Dios, hermano. Dios no falla, Dios es fiel. Si usted es fiel, Dios es mucho más fiel todavía. Amén. La bendición viene. Este año 2023 es el año de nuestra bendición. Ahora, aquellos hombres que decían que el niño venía por octubre, ahora se han agarrado de que viene en diciembre. Yo tengo en mi sentir que en este año, en diciembre, va a ser como todo diciembre. Unos chapucones que pegan, ¿no? Toda esta lluvia. Y van a quedar en ridículo. Porque un día yo escuché por la televisión un hombre que dijo así, y yo me agarré de eso. Porque nosotros tenemos que retener lo bueno y echar lo malo. Yo me agarré de eso. Que dijo así, hombre de mar, que conoce este asunto en el mar. Esto va a pasar, el niño va a pasar, pero eso es 8.000 kilómetros afuera de la ciudad. ¿Me entiendes? Mira la distancia. Allá. Entonces, por eso que luego fueron bajando la intensidad, ya que ya no julio, que ya no agosto, que no septiembre. Ahora dicen que es en diciembre y por ahí a uno se le zafó en marzo. Usted y yo sabemos que febrero y marzo son torrenciales. Son torrenciales, son exageradas las lluvias ahí. Y hay inundaciones porque Guayaquil está sobre el nivel del mar. Hay inundaciones porque tenemos un río que no lo han dragado. Va a haber inundaciones porque todos estos drenajes que tenemos son obsoletos, no les dan mantenimiento. Pero ya hubo el reparto y ya eso no se devuelve. Y el niño no va a venir ni va a pasar por aquí, va a pasar bien distante de nosotros. Este año tendremos un invierno como todos los inviernos que hemos tenido. Amén. Que febrero y marzo son los meses fuertes de agua. Amén. Eso ya lo sabemos y así va a ser. Yo lo decreto, lo declaro. He tomado las palabras de un hombre conocedor del mar. Amén. Que conoce todos estos efectos. Y él dijo que eso va a ser 8.000 kilómetros afuera. Y va a pasar allá. Las temperaturas del agua están casi normales. Ellos quieren aumentarlas, pero no pueden. Están normales. La gente está yendo a bañarse, y las aguas están normales. No está ninguna agua caliente. Por ahí tiraron unos cuantos peces la otra vez. Y ya no hay más peces. Que decían que se estaban muriendo los peces. Y todo es una farsa que hacen. Pero todo esto, hermano, tiene un propósito. Encarecer la vida de las cosas. Eso es lo único que han hecho. Encarecer las cosas y ahora, como usted puede ver, nadie las baja de ahí. Pero tenemos un Dios que dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Dios, como estuvo con Daniel, estará con nosotros en este tiempo y enviará sus ángeles para que sus ángeles nos ayuden a salir adelante en todo lo que estamos atravesando. Amén. Vamos orando. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Es tu palabra la que tú nos has traído en esta noche, Señor, y con la cual usted nos bendice, Señor. Y creemos, Dios, por la palabra, que en el proceso que estamos, usted va a enviar un ángel también, Señor. Y ese ángel, Señor, va a velar por nosotros y nos va a ayudar a nosotros a tapar la boca de los leones, de todos los que nos quieran hacer daño, Padre Santo. Padre, te damos gracias, por siempre te amamos. Bendecimos a todos aquellos que están tras las redes, Señor. Bendecimos a toda la familia de todo el país y de toda América, en el nombre de Jesús. Señor, gracias,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén.